Bien, voy a presentar pantalla. Me indican, por favor, si estoy presentando. ¿Estoy presentando? Sí, se ve. Muy bien. Vamos a hacer lo que es ya la elaboración de y llenado de planilla de sueldos y salarios. Ya, esa es la función. Vamos a ir primeramente por los recursos humanos, como les había dicho. Ya, vamos a ir a definir qué es un recurso humano. Ya, en el léxico utilizado, por ejemplo, por las empresas, recursos humanos, tiene un acrónimo que es RRHH. Bien, ¿no? ¿Ya? Puede tener dos significados, uno más utilizado que el otro. Vamos a ver esos dos significados que tiene lo que es ya lo que es recursos humanos. El término recursos humanos se utiliza para indicar, atiendan, para indicar el trabajo que aporta un conjunto de personas empleadas o que colaboran en una empresa u organización, ¿no? Entonces, automáticamente nosotros vamos a dar una definición exacta de lo que es para indicar el trabajo, ¿ya? Que empieza a aportar un conjunto de personas, ¿no? Entonces eso. Pero el otro, ¿ya? La otra definición. Pero comúnmente recursos humanos se utiliza para denotar, ¿ya? Al departamento. Antes, por ejemplo, se llamaba ya sea jefatura de departamento o jefe de departamento, ¿no? Pero ahora es recursos humanos, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Las empresas de mayor organización, ¿ya? Las empresas de mayor organización ya no utilizan, por ejemplo, lo que es departamento de recursos humanos. Ahora ya utilizan gerencia de recursos humanos, ¿no? U oficina dentro de una empresa que se encarga de seleccionar, contratar, atiendan, ¿no? Seleccionar, contratar, monitorear, formar y motivar a las personas que trabajan dentro de lo que es una empresa o una organización, ¿no? Entonces, empezamos a decir eso, ¿no? Que recursos humanos, ¿ya? Empieza, por ejemplo, a dar lugar, que la empresa empieza a hacer lo siguiente, empieza a hacer lo que hace la administración en su proceso administrativo, que son las funciones, 4 funciones: planificación, organización, dirección, control o ejecución, ¿ya? Ese es el proceso administrativo que tiene la administración, ¿no? Entonces, vayámonos, por ejemplo, a decir que empiezan ya a seleccionar, ¿ya? ¿No? Entonces, automáticamente empiezan a organizar lo que es recursos humanos, ¿no? Dentro de lo que son es su campo y su actividad que tiene dentro de una empresa. El objetivo principal de una oficina, ¿ya? O persona encargada de recursos humanos es realizar las tareas mencionadas de manera que el equipo esté formado por las personas más idóneas para conseguir los objetivos y metas de la empresa. Ahora, los objetivos y las metas son diferentes, ¿no? Mi objetivo puede ser, un ejemplo les voy a dar, mi objetivo puede ser ir a la puerta, llegar a la puerta, ¿ya? Y mi meta va a ser salir, abrir y salir de la habitación. Esos son campos diferentes del objetivo y la meta de una empresa. También generalmente realizar las tareas de monitoreo y control necesarias para que las personas dentro del equipo continúen realizando un trabajo efectivo y productivo, ¿no? Depende esto de lo que es ya la oficina o el departamento de recursos humanos, donde el cual, ya, ellos son, ya, ellos van a dar las tareas que tiene que realizar una determinada persona, ¿no? Entonces, y ellos empiezan a monitorear, ¿ya? A empezar ya a controlar, a dirigir lo que es el trabajo que hace esa persona y que ese trabajo tiene que ser sumamente efectivo dentro de una empresa. Si tienen alguna duda, pregunta. Nada, bien. A los integrantes de la empresa
¿ya? Se los trata, atiendan una cosa, nosotros, por ejemplo, llamamos a los dependientes, en planilla de sueldos y salarios vamos a llamar dependientes, ¿no? Entonces, a los integrantes de la empresa se los trata como seres inteligentes y creativos, por lo cual se trata de que ellos desarrollen al máximo sus habilidades, ¿ya? En un ambiente seguro, cooperativo y altamente comunicativo. Si bien nosotros estamos hablando de planilla de sueldos y salarios, ¿qué quiere decir eso? Que son diferentes, ¿no? Es, por ejemplo, lo que empieza a realizar el trabajo, ¿ya? El salario, ¿ya? Es lo que empieza a ser físico y el sueldo es a ser intelectual. Entonces, es un trabajo, ¿ya? De un desgaste físico e intelectual que tiene un integrante de una empresa. ¿Entienden? ¿No? Otros aspectos que generalmente se toman en cuenta son, uno, el liderazgo empresarial, ¿ya? Trabajo en equipo, siempre. Eso es sumamente fundamental para que empiece, por ejemplo, a funcionar un departamento de recursos humanos. La negociación efectiva, la resolución de conflictos que ellos se encargan, por ejemplo, de tener y de hacer y de apaciguar los problemas que puede surgir entre el personal, porque siempre hay problemas dentro de una empresa, ¿no? Que porque uno es nuevo y otro es antiguo, que por el otro hace mejor que el otro y demás, porque el otro gana más y el otro gana menos. Puede haber, son factores que puede haber ya diversos problemas que tiende, por ejemplo, a tener una determinada empresa. La organización ya proactiva y la comunicación organizacional. Siempre, eso es bueno tener comunicación ya dentro de lo que es el recursos humanos, es bueno tener ya lo que es comunicación con todos los integrantes o con todos los dependientes o con todas las personas que empiezan, por ejemplo, a hacer un conjunto ya de trabajo dentro de una empresa, ¿no? Entonces, eso es. Las funciones. Las funciones que realiza el Departamento de Recursos Humanos son contratación y selección de personas, inducción, capacitación, ¿ya? Remuneración, motivación, trámites de seguro social, control y evaluación del desempeño y la promoción y manejo de empleados. Todas estas vamos a ir viendo, ¿no? Todas estas vamos a ir viendo y analizando ya en este sentido. Si tienen alguna duda, pregunten. Nada. Bien. Primero vamos a ir con la contratación y selección de personal. Contratar al personal adecuado es la primera y más importante función del Departamento de Recursos Humanos, porque se sobreentiende. Si una empresa saca una convocatoria, atiendan, una convocatoria, automáticamente nosotros presentamos, o las personas interesadas, ya, presentan, ya, lo que es sus currículum, ¿no? Su hoja de vida. Entonces, recursos humanos es el encargado de qué? De llamar a entrevistas. Pero atiendan, ¿no? Las empresas llaman, o sea, el departamento de recursos humanos llama, o la gerencia de recursos humanos llama. Pero las empresas de mayor organización llaman, y eso lo vamos a ver más abajito, ¿ya? Que entienden, por ejemplo, a llamar y ya en la entrevista ya están con un psicólogo, ¿no? No solamente el jefe de recursos humanos ya hace la entrevista, también con un psicólogo, los dos. ¿Por qué un psicólogo? ¿Ya? Porque el psicólogo, por ejemplo, lo que es ya empieza ya a dar lugar a lo que es un examen psicotécnico que te hace. Y también te empieza a evaluar y te empieza, por ejemplo, ya a hacer que tú seas un trabajador leal. Entonces, en ese sentido, ¿no? Generalmente se evalúa la experiencia
y la educación, ¿no? Generalmente, por ejemplo, nosotros decimos, mi currículum es musculoso, ¿ya? Es musculoso porque tengo muchos certificados, porque yo he adquirido demasiada ya, capacitación, conocimientos, he adquirido muchos conocimientos, tengo mucha experiencia laboral, ¿ya? Y también educación, ¿no? Eso es lo que yo les estaba diciendo al principio, educación, respeto y humildad, ¿no? Además, se realizan varios test psicotécnicos y exámenes según el área de trabajo. Se debe tomar en cuenta que contratar a una persona significa un gran gasto económico y administrativo. ¿Por qué es un gasto? Porque dentro de lo que es la contabilidad, ¿ya? Está lo que son sueldos y salarios. Esa remuneración tienes que pagar y eso es periódico, eso es mensual que tienes que pagar. Que la empresa, ¿ya? O sea, tenga pérdida, no significa que la empresa tenga pérdida y no te paguen tu sueldo o tu salario, o la remuneración que tú estás ganando. No, tiene que pagarte sí o sí, aunque tenga pérdida, tenga utilidad, igualito tiene que pagarte la empresa, porque tú estás trabajando, estás haciendo un desgaste físico e intelectual para el desarrollo económico de la empresa, ¿no? ¿Y qué dice? Que es un gasto, y esto está en la contabilidad dentro de lo que es ya el grupo egresos, ¿no? Y en el subgrupo lo que son ya gastos administrativos, que son sueldos y salarios. Por eso dicen que aquí es gasto económico y administrativo, porque esos son gastos administrativos, ¿no? Dos, la inducción. Una vez que se contrata a una persona, se le debe dar una bienvenida. Muchos no lo hacen, ¿ya? Apropiada, de manera que se ambiente rápidamente y se entere de todos los aspectos importantes de la empresa. Que no solamente el trabajador tiene que ir, ¿ya? Sentarse o pararse y empezar, por ejemplo, a elaborar su trabajo, ¿no? Tiene que también conocer, por ejemplo, lo que son las otras áreas, ¿no? Las otras áreas que tiene, por ejemplo, una empresa, ¿no? Ahora, esto es importante para que esa persona pueda tener toda la información necesaria para empezar a producir y además se sienta gratamente recibido por su equipo de trabajo, ¿no? Pero a veces eso no ocurre. Hace rato les decía que empieza, por ejemplo, a ver ya personas que yo soy el antiguo y que vos tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, no. Entonces, automáticamente, el jefe de personal o el jefe de recursos humanos tiende, por ejemplo, a tener y presentar y decir que él tiene que hacer su trabajo aquí y él para eso está contratado. Entonces, en ese sentido. Bien. Tres, capacitación, que es sumamente muy importante. En el caso de una empresa recién contratada, ya, es necesario generalmente un tiempo de capacitación para que pueda, por ejemplo, conocer los aspectos técnicos y administrativos de sus responsabilidades. Sí, cuando una empresa está iniciando su actividad, tiene que tener capacitaciones, ¿no? Empieza, por ejemplo, a dar lugar ya todos los aspectos técnicos que podría haber, por ejemplo, en una empresa, técnicos, o sea, el manejo, por ejemplo, de maquinaria, administrativos, el manejo, por ejemplo, de lo que son archivos, softwares, todo eso, ¿ya? Y sus responsabilidades que tiene que tener, ¿ya? Uno, ¿ya? También la capacitación es necesaria para el personal más antiguo, ¿no? No por el hecho que sea antiguo, va a seguir ahí. Tenemos que saberles actualizar, capacitarlos, con la finalidad de que estén actualizados en sus áreas de especialización.
Y esta capacitación, ¿ya? Se sobreentiende que esta capacitación es una motivación, atiendan, es una motivación para el empleado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien. 4, remuneración. Están encargados de manejar los sueldos, bonos y liquidaciones. Un aumento en la remuneración económica sirve en algunos casos para motivar, atiendan, a algunos empleados que están realizando un buen trabajo. Sí, es una buena motivación. El aumento, por ejemplo, salarial, ¿ya? Si es que te aumentan, o los bonos que también pueda haber, ¿ya? Automáticamente es una motivación para que el empleado, por ejemplo, empiece a trabajar, ¿ya? Con esmero, con empeño, con responsabilidad, con idoneidad. Porque si al empleado no le pagas, ¿no? No le motivas, va al trabajo y trabaja por trabajar. No lo hace bien su trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer. 5, motivación. La motivación es importante dentro de todas las empresas para mantener un espíritu de crecimiento empresarial, ¿ya? Empresarial. El trabajo diario muchas veces genera problemas entre los empleados, así que es necesario que cada cierto tiempo se realicen actividades diferentes para distender el ambiente y renovar las fuerzas. Muchas veces, ya en algunas empresas, ya les incitan, ya en algunas empresas, conozco muchas empresas y casi la mayoría de las empresas, que vayan a trabajar, por ejemplo, jóvenes, ya, que sepan, por ejemplo, del deporte, que sepan jugar fútbol, básquet, voleibol o algo. ¿Por qué? Porque hay campeonatos. Entonces, automáticamente, eso es una forma de distender, por ejemplo, lo que es el estrés del trabajo que tiene una persona, ¿no? Entonces, automáticamente, por ejemplo, hay campeonatos entre fábricas, ¿ya? Y empiezan, por ejemplo, ya a distender. Entonces, para ello, la empresa empieza ya a apoyarles eso, ¿no? Puede apoyarles, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos. Bien, hasta ahí tal vez alguna duda, pregunta. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, licenciado, te escuchamos. Por ahora no hay Ya. preguntas. Sí, Muy, licenciado. muy bien, gracias. 6, trámites de seguridad social. Estos son las funciones que hace ya el Departamento de Recursos Humanos, hemos dicho, ¿no? Los trámites de seguridad social. Estos trámites se lo hace mediante lo que es el Código de Seguridad Social y también mediante lo que es la Ley 065 de pensiones, ¿ya? Esta tarea es importante, ¿ya? Para que los integrantes, o sea, las personas, los dependientes de una empresa, del equipo y sus familias, tengan una buena salud, ¿ya? Y vivan en tranquilidad. Porque nosotros sabemos muy bien que si yo voy a trabajar a una empresa, la mayoría, por ejemplo, de las empresas, y eso no está estipulado dentro de lo que es la Ley General de Trabajo, de tener, por ejemplo, lo que es 3 meses de prueba, digamos. Muchas veces, antes de los 3 meses, ¡tric!, les retiran. ¿Y qué quiere decir eso? Automáticamente ustedes no tienen derecho, o sea, esas personas que están retiradas antes de los 3 meses no tienen derecho a beneficios sociales. Entonces, pero las empresas, cuando es un empleado responsable, ya educado, ya respetuoso, hace bien, por ejemplo, lo que son sus tareas, sus labores, automáticamente se le empieza, por ejemplo, a contratar. Y eso significa que la empresa tiende, por ejemplo, a tener una obligación de seguridad con el empleado. Entonces, le empieza a asegurar, ya sea a la Caja Nacional, no sé dónde quieran ir. O sea, es un seguro, ¿no?
Entonces tiene un seguro, por ejemplo, médico. Pero no solamente, por ejemplo, el empleado tiene un seguro médico, también sus dependientes, ¿no? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, trabajando en una empresa y estoy asegurado, entonces yo puedo asegurarle a mi esposa y a mis hijos. Si no tengo hijos, si no tengo esposa, entonces a mis hijos les puedo asegurar. Si no tengo hijos, a mi mamá y a mi papá. Si no tengo mamá, papá, ¿ya? Si no tengo mamá, papá, a mis hermanos, ¿no? Esos son, por ejemplo, ya responsabilidades sucesorias. ¿Entienden? ¿No? Responsabilidades sucesorias. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien. Ahora, atienda. 7. Control y evaluación de desempeño. Es muy importante realizar un seguimiento, atienda, un seguimiento de la productividad del equipo y de cada uno de los colaboradores. Como se dice, una cadena es tan fuerte como un eslabón más débil, ¿no? Atiendan. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos hablando de un conjunto, una empresa siempre va a tener un organigrama jerárquico. ¿Y la cabeza de una empresa quién es? ¿Quién es el primer hombre de la empresa? El gerente general. Correcto, bien, puede ser gerente general, puede ser el administrador, puede ser el director, puede ser el presidente y demás, ¿no? Ellos son los estos. Pero también tenemos el último, como se les llama, el último hombre de la empresa. ¿Quién es? ¿Mm? Ajá, es la persona que trabaja de porterito. Él es el último hombre de la empresa. Entonces, imagínense, miren, ¿ya? Todos ponen su granito de arena y todos pueden incluso, ¿ya? El gerente decir, está saliendo el gerente y decirle, ¿cómo es? ¿Qué novedades? Nada, pero tal vez si puede que sea y que haga esto o que distribuya, por ejemplo, por así, y el gerente, miren, puede incluso, ¿ya? El consejo que le está dando el porterito puede tomarlo y se toma eso. No solamente, por ejemplo, la cabeza puede dar lugar a lo que son ya algunas ideas, por ejemplo, algunas creatividades que pueda dar, por ejemplo, la empresa. No, también las personas del conjunto que están en la empresa, ellos. Por eso les estaba diciendo hasta el último hombrecito, hasta el último hombre de la empresa, que es el porterito, ya puede dar también su granito de arena de idea y que lo pueden tomar ya como consejo. Entonces, en ese sentido, se empieza, por ejemplo, es por eso que dice, es una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? ¿Que por qué dice eso también? El eslabón más débil, ¿no? Cuidado, y al principio les decía que nosotros tenemos que tener, y las empresas ya están poniendo sus psicólogos. ¿Para qué? Para que las personas, los empleados, sean leales a la empresa. ¿Por qué? Porque puede irse, puede retirarse y puede irse a la empresa, por ejemplo, que es eh, ¿no? ¿Qué se llaman estos? Me he olvidado la palabra. A ver, ayuden. La competencia. Competencia, correcto. Se me perdió esa palabra. Bien, la competencia que está siempre a nuestro lado, ¿no? Pero la competencia muchas veces nosotros hablamos de competencia, ¿ya? Y la empresa puede decir, estos son nuestros enemigos. No, o sea, tenemos que verlo, por ejemplo, por un lado ya analítico,
que, por ejemplo, gracias, por ejemplo, a lo que es la competencia, yo puedo mejorar la calidad de mi producto. Y eso se ve en muchas empresas, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas, pero lo toman de otra forma, ¿no? Pero las empresas que tienen más inteligencia, más forma de análisis, lo toman como les he dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido. 8, ¿dónde nos habíamos quedado? A ver, en el 8 estábamos, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Sí, gracias. en promoción y manejo de empleo. Correcto, bien. Entonces, vamos a ver, dice, la idea es identificar a los empleados más productivos, a los que tienen los conocimientos y habilidades que hacen crecer a una empresa para evitar que renuncien o sean contratados por una empresa. Ya sabemos nosotros que puede ser que la competencia, una empresa, ya, les ofrezca, por ejemplo, más, ya, o sea, una remuneración más alta de la que están ganando. Entonces, en ese sentido, ya la empresa tiene que cuidar, por ejemplo, lo que es ya esos empleados, porque esos empleados son clave para la empresa, ¿no? Otras motivaciones que también puede tener ya los empleados puede ser, pero también la empresa hace un poco de marketing ahí, ¿no? A ver, está haciendo mucho frío. A ver, les regalaremos unas parquitas. Entonces, uy, qué bien, dicen los empleados, ¿no? Uy, qué bueno es el jefe, muy bueno es, ¿no? El patrón. Patrón ya se les llama, pues, seguimos llamando patrón ya en la Ley General del Trabajo, está estipulado eso, está dispuesto dentro de lo que es esa normativa. Pero el patrón es el empleador, el dueño, ¿no? La empresa, ¿no? Qué bueno es el dueño. El patrón nos está regalando chamadas, pero ellos no se dan cuenta que, por ejemplo, el logo de la empresa está detrás de ellos, en la parca, o está delante de ellos, y que eso ya es parte, por ejemplo, de marketing, ¿no? Entonces, eso también puede ser una motivación. O también sacan, por ejemplo, un producto, si son una empresa, por ejemplo, alimentaria, o sea, de alimentos, ya sacan un producto y les dice, a ver, denles a ver a una caja a cada empleado, les regalo, denles. Entonces van a sus casas, miren lo que hemos sacado, esto nos ha regalado el jefe, bien bueno. Y él mismo les mandan y les llevan, por ejemplo, a lo que es a sus papás, a sus tíos, a sus padrinos, ¿no? Tin, 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 les obsequian y los otros, qué rico, ¿dónde están vendiendo? Ya empiezan, por ejemplo, a generar, ¿ya? Y a ramificar, por ejemplo, lo que es eso marketing. Y eso también es marketing. Entonces, pero los empleados no lo ven como marketing, ¿entienden? Lo ven, por ejemplo, como una motivación. Y recursos humanos lo hace como una motivación, por ejemplo, lo que es, ¿no? Para lo que es este. Pero ya en realidad, por ejemplo, están haciendo marketing con los empleados, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Por lo analizado, ¿ya? Por lo analizado anteriormente, si me están escuchando, ¿no, jóvenes? Sí, Sí, Cristian, se escucha. Ya. Muy bien, gracias. ¿Ya? Por lo analizado anteriormente, podemos indicar que el Departamento de Recursos Humanos es muy importante dentro de una organización, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto, ¿ya? Como un detallazo que les estoy dando de recursos humanos, ¿no? Que son, cuáles son las funciones de recursos humanos. Tal vez ustedes van a ir encargados, ¿ya? O ya auxiliares de recursos humanos y que ustedes tienen que saber esto, ¿no? Entonces, en ese sentido. Como tema número 2, vamos a ver lo que es la ley. Y si tienen alguna pregunta, duda, dígame. Listen, disculpe, tenía una duda porque pasa que se me cortó un poco el internet. Mencionaba ahí, creo, en el punto 7, donde decía que creo que las empresas están implementando ahora lo que son los psicólogos, algo por ahí dijo, no escuché por qué la razón. Sí, perdón. Perdón, un minutito. Ya.
Si bien nosotros, eso estábamos hablando desde un principio, por eso quiero que estén puntuales, por favor, en clases, ¿ya? Porque después empiezo a explicar y están perdiendo el hilo de lo que nosotros vamos a hablar, ¿ya? Si bien nosotros estamos hablando de empresas, ¿ya? Y anteriormente les decía, antes se llamaba, por ejemplo, el departamento, por ejemplo, del jefe de personal, digamos, departamento de personal. También se llama ahora Departamento de Recursos Humanos, pero ahora las empresas de mayor organización llaman lo que es Gerencia de Recursos Humanos, ¿ya? Donde el cual Recursos Humanos está, ¿ya? De hacer los contratos con las personas que van a ir a trabajar. Y para ello empiezan a entrevistar, hacen la convocatoria y empiezan a entrevistar, ¿no? A personas, ¿ya? Que sean, por ejemplo, educadas, que sean, por ejemplo, con experiencia y que tengan, por ejemplo, conocimiento en el campo que hayan convocado, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿No? No solamente, por ejemplo, el jefe de recursos humanos ya empieza a entrevistar, empieza, por ejemplo, a entrevistar también el jefe y el psicólogo, porque el psicólogo empieza, por ejemplo, ¿a qué? A hacer un examen psicotécnico de la persona que está entrevistándole. Y automáticamente el psicólogo empieza, por ejemplo, a hablarle a la persona, por ejemplo, que ya va a entrar a trabajar, a hablarle para que sea leal a la empresa y no desleal. Desde ya, desde antes de que ya empiece a trabajar, desde ya empiezan, por ejemplo, a prepararlo para que sea leal y que no sea, y que no vaya, por ejemplo, y no se vaya a otra empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, es sumamente importante eso. Bien, Licen, adelante. sí, Adelante, Licen, adelante. me escucha, ¿no? Claro. Ya, en principio, buenas noches a todos los presentes, a usted igual. Lo que quería preguntar, Licen, he estado escuchando hasta el momento en el desarrollo del curso. Se hace mucho mención a las empresas. No sé si en este caso también vamos a verlo o no sé si corresponde o está enmarcado dentro de la Ley General del Trabajo lo que respecta a las instituciones públicas. Me refiero, por ejemplo, a las alcaldías, Claro, sí, gobernaciones, sí, te comprendo. etcétera. Sí, también se va a ver ese punto, ¿no? Atiendan, por ejemplo, lo que es, ya estoy hablando, por ejemplo, de empresas, ya cualquiera sea su forma, puede ser microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Pueden ser, por ejemplo, lo que es ya empresas públicas o privadas. Las públicas son ya pertenecientes del gobierno, del Estado, ¿entienden? ¿No? Entonces, puede ser, porque en todo lado, en toda organización, ¿entienden? En toda organización existe un departamento de recursos humanos. En toda organización. Y tiene que existir por el hecho mismo que es necesario para poder que ellos controlen. Por eso al principio les he dicho, que controlen, ya que supervisen, ya, el trabajo que hace un conjunto de personas, que ellos están encargados. No están encargados de estar en el escritorio tomando café, están encargados de ver, de velar, ¿no? Que el trabajador haga su producto, su productividad para el desarrollo de la empresa, porque gracias al desarrollo de la empresa, automáticamente empiezan a ganar. Ahora, atiéndanme. Si bien, ¿no? Las empresas, por ejemplo, privadas, ¿ya? Las empresas privadas están dentro de lo que es la Ley General del Trabajo para poder hacer, por ejemplo, lo que es los finiquitos, ¿ya? Los finiquitos, o sea, los beneficios sociales, y los empleados públicos no. ¿Por qué? Porque al principio les hacen ya un contrato civil, ¿me entienden? Un contrato civil les hacen. Y eso ustedes tienen que tener mucho cuidado en entrar, por ejemplo, en una empresa y que les hagan un contrato civil.
¿Qué quiere decir el contrato civil? Que hay artículos, por ejemplo, en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Donde el cual, ¿ya? Estás, por ejemplo, renunciando, ¿ya? Y estás, por ejemplo, indicando que tú no vas a pero vas a presentar facturas, tal vez. Puede ser, por ejemplo, como un consultor, ¿entienden? ¿No? Que ellos tampoco están, los consultores, tampoco están dentro de lo que es la Ley General del Trabajo. Entonces, esto pero les estoy indicando, para que salgan de dudas, les estoy indicando, pero este curso no va a abarcar eso, porque no tenía ni que abarcar esto, directamente a planillas tenía que ir, porque este curso es la elaboración de planillas de sueldos. Pero estoy, por ejemplo, poniendo en el texto lo que por ejemplo, les pueda ya dar, por ejemplo, un respaldo de conocimientos que tienen que adquirir ustedes. ¿Entienden? Pero si tienen alguna duda, ya les estoy despejando cualquier duda, entonces me van a ir indicando y yo les voy a decir. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, Liz, gracias. Justamente No te preocupes. esa era Bien. mi duda también y creo que me lo ha aclarado. Muy bien. Gracias. Bien. Si tienen alguna otra duda. Bien. Atienden. Vamos a ver aquí la ley 065 de pensiones, que es también importante para ustedes que sepan, porque tal vez ustedes están trabajando y que van a empezar a llegar a eso, a las pensiones. Pero esto lo estoy resumiendo a la mínima expresión en 10 puntos de la norma que los bolivianos debemos conocer, todos debemos conocer, en realidad, ¿no? Esta es la nueva ley de pensiones, ley 065, ¿no? Entonces, aquí La Paz, 9 de mayo, ¿ya? La nueva ley de pensiones 065, vigente en nuestro país desde diciembre del 2010, instruye en sus 199 artículos, ¿no? Una serie de disposiciones, prestaciones y beneficios que la población debe conocer, en especial estos 10 puntos que les voy a ir nombrando, ¿ya? Que son expuestos a continuación, ¿ya? A continuación, en base a la información extraída de la norma y una explicación de la unidad de pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Si bien nosotros estamos hablando, por ejemplo, de lo que es estas de las pensiones, ¿ya? La tuición, o sea, la cabeza, ¿no? El rector, ¿ya? Viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Entienden? ¿No? Entonces, vayámonos, por ejemplo, por el primer punto, ¿ya? Van a ir entendiendo, por favor, si no entienden, me indican, ¿ya? El sistema integral de pensiones está compuesto por 3 regímenes de aportación, ¿ya? De aportación. 3 estoy hablando. Vamos a ver los 3. 1, el contributivo. El contributivo. Este contributivo se refiere a los trabajadores que aportaron gran parte de su vida laboral y pueden financiar su jubilación por cuenta propia. O sea, las personas que han trabajado 20 años, 25, 30 años. ¿Entienden? Que ellos mismos empiezan, por ejemplo, ya a pagar su jubilación, porque ellos han aportado. A eso se refiere, en pocas palabras, ¿no? Ese es el contributivo, ¿ya? Ahora, vayámonos con el 2, el semicontributivo, ¿ya? Que son las personas que pagaron distintos montos, atiendan, distintos montos, durante fracciones de su vida laboral y requieren el fondo solidario. Que yo, por ejemplo, haya trabajado 5 años en una empresa y estaba aportando, por decirles, ya, 500. Voy a trabajar, me retiran de ahí, voy a trabajar en otra empresa y yo estoy aportando 300 en otra empresa. Entonces, son montos distintos que yo he empezado a aportar durante la fracción de una vida laboral.
que no es de toda mi vida, digamos. ¿No? Y atiendan. Y esto, ya, voy a requerir del fondo solidario que tiene que ver, porque a todos los trabajadores, ya, todos los trabajadores en la planilla de sueldos y salarios, se les descuenta el 0,50% de aporte solidario. Pero más abajo vamos a ir hablando de eso, para incrementar sus rentas, o sea, sus pensiones. De ahí sacan, nos aumentan, ¿no? Y por último, y el no contributivo, que se aplica a las personas que nunca participaron del sistema y reciben, en su mayoría, solo renta dignidad. Ah, de ahí sale pues la renta dignidad, del aporte solidario. De los viejitos que, por ejemplo, no tienen, por ejemplo, pensiones, entonces van y cobran su renta dignidad como aporte específico del Estado, ¿no? Entonces, contributivo, semicontributivo y no contributivo en eso. ¿Entienden? 2. La norma dispone que el monto de jubilación será el 70%, atiendan, el 70% del último sueldo generado y se calculará en base a las últimas 24 boletas de pago que percibió el trabajador antes de retirarse. Si yo ya he aportado 30 años, me retiro, ¿ya? Y yo gano 5,000 bolivianos, y en las últimas 24 papeletas me ponen 5,000 bolivianos, entonces solo tengo el 70% de esos 5,000 bolivianos. ¿Entienden? Que el 70%, ¿cuánto sería? Calculadores, conmigo calculadoritas de 5,000. 3.500. 3,500. ¿Sí? Jóvenes. Sí, Licen, 3.500, Bien. Entonces, en ese sentido, ¿no? Aunque las disposiciones aclara también que si existen grandes variaciones en los anteriores salarios, o sea, puede haber variaciones. Puede ser que hace 3 meses, ya este mes estás ganando 5,000, hace 3 meses ganabas 4,800, ¿no? Puede haber ese tipo de variaciones durante esos 24 meses, ¿no? Variaciones en los anteriores salarios, igualmente hasta los últimos 72 periodos, o sea, son 6 años laborales para realizar una referencia salarial y fijar el promedio de su pensión. O sea, suman todo. O sea, si yo gano, miren, un pequeño ejemplo. 3 meses anteriores vamos a tomar solamente. Si yo gano, por ejemplo, en el mes de octubre, en octubre he ganado 3,000, en noviembre 4,000 y en diciembre 5,000, entonces sumo los 3, 9,000, 12,000. Entonces, esos 12,000 para sacar un promedio, tengo que dividirlo entre 3, ¿entienden? Entre 3. Entonces, me va a salir ¿cuánto? 12,000 dividido entre 3. 4,000, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser mi promedio para que me jubile. ¿Entienden? ¿No? Entonces, hay que sacar promedios. 3. La ley de pensiones 065 canaliza jubilaciones con pensiones superiores a los 4,000 bolivianos, ¿entienden? O 10,000 bolivianos, siempre y cuando la referencia salarial del trabajador financie por cuenta propia la sostenibilidad de esas rentas. ¿Ya? De esas rentas. Es decir, que su promedio de aportes y la rentabilidad que haya tenido ese dinero, ¿ya?
cubra automáticamente esos promedios de jubilación. ¿Me entiende? O sea, puede dar. Hay personas que ganan así, ¿no? De rentabilidad que haya tenido ese dinero. Cubra, o sea, autónomamente, automáticamente, esos promedios de jubilación, que en su mayoría pertenecen a la clase media o alta del país, como profesionales, empresarios o industriales, ¿no? Puede ver eso. 4. Se dispone la creación de un fondo solidario, atiendan esto, de un fondo solidario cuyo objetivo, ¿ya?, es elevar las rentas más bajas hasta un máximo de 4.000 bolivianos. Para mineros, ¿no? Para los trabajadores mineros. Y de 3.200 bolivianos para el resto de la clase trabajadora, que haya aportado, atiendan, que haya aportado 35 años al sistema, que haya aportado a la AFP 35 años. ¿Mm? Que en 35 años tal vez es menos, le sale 2.500, entonces este fondo solidario hace que le aumenten hasta 3.200. ¿No? Ya le aumenta. Garantiza un mínimo de renta de 1.400 bolivianos, con similar periodo de aportes según la última oferta del Ministerio de Economía, ¿no? Hay otros que tienden a hacer, por ejemplo, sus jubilaciones y les sale 600, 650, 700, 800, pero como mínimo ya van a tener 1.400 bolivianos como renta. No van a tener menos de 1.400. A eso se refiere esta ley y este fondo solidario. 5. El fondo solidario se financia, atiendan esto, por un aporte patronal del 3%. La contribución laboral, atienden lo que les decía hace rato, que en la planilla de sueldos y salarios está el descuento de ley. La contribución laboral es del 0,50%. El pago de primas y riesgos provisionales de un 2% y un porcentaje variable del aporte solidario de personas con ingresos superiores a 3.000 bolivianos, a 13.000 bolivianos. Si vos ganas más de 13.000 bolivianos, entonces tu aporte solidario va a ser elevado, más elevado. Si vos ganas menos de 13.000 bolivianos, tu contribución laboral va a ser el 0,50%. ¿No? Entonces, en ese sentido. 6. Acceder a una pensión solidaria, ¿ya? A una pensión solidaria, ¿ya?, de vejez. Es decir, poder absorber dinero del fondo solidario para que sus rentas alcancen mínimamente 1.400 bolivianos, eso lo hemos dicho. El trabajador debe haber, atienda, si para poder acceder como mínimo 1.400 bolivianos, ¿ya?, la persona o el trabajador, el dependiente, como lo quieran llamar, ¿ya?, debe haber aportado un mínimo de 10 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decirles un ejemplo, una prima, ¿no? Ha trabajado 20 años, ¿ya? Que no le alcanzó la jubilación, las pensiones, me han alcanzado, por ejemplo, creo 780, si no me equivoco. Pero por ejemplo, este fondo solidario, la pensión solidaria de vejez, automáticamente ya le ha aumentado a 1.400. Pero, ¿ya?, si ella hubiese trabajado menos de 10 años, no hubiera recibido estos mínimos, 1.400. Tiene que tener más de 10 años en el sistema y tener por lo menos 58 años cumplidos. Si no tiene 58 años cumplidos,
También no le dan estos 1.400 bolivianos. Sí, ¿no? Entonces, en ese sentido. ¿Alguna pregunta, duda? No, Bien. listo. 7. ¿Me escuchan? Bien. Sí, listo. Sí, sí, se 7. escucha, Lisa. La nueva norma, esta nueva norma de la ley 065, ¿ya? La nueva norma permite a las mujeres, atiendan, restar la edad, ¿ya? Requerida para jubilarse de 58 años, ¿ya? 1 año por hijo nacido vivo. Pero, cuidado que digan, yo tengo 12 hijos y me van a restar 12 años, digamos. No, solamente por 3 hijos, máximo 3. Entonces, si tienes 12 hijos, la mujer, ¿no? Si quiere jubilarse y quieres restar, por ejemplo, 58 años, ¿ya? Automáticamente puedes restar si tiene, ¿ya? 3 hijos. Entonces, 3 años, entonces se va a jubilar a los 55 años. Y a los mineros, descontar 1 año por 2 trabajadores, por 2 trabajados, ¿ya? 2 trabajadores, ¿ya? En interior mina. Ah, los mineros 1 año, ¿no? Se les descuenta 57. Pero los trabajadores que trabajan en interior mina, en perforaciones, son 2. O sea, de 56 años. Solamente los mineros. ¿Entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido. 8. Se incorpora a los trabajadores independientes al nuevo sistema que permite otorgarles una pensión solidaria de vejez, siempre y cuando hayan aportado mínimamente 10 años. Actualmente se tienen alrededor de 1.744 profesionales u obreros, ¿ya? Autónomos registrados con la nueva ley. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy profesional y he ido a trabajar a una empresa, he aportado 10 años, entonces puedo jubilarme porque soy independiente, ¿no? Entonces, en ese sentido. 9. También se dispone el pago de pensiones regulares, ¿ya? O solidarias a los derechos habientes. Atiendan eso, es muy interesante, ¿no? También se dispone el pago de pensiones regulares o solidarias a los derechohabientes hasta un tercer grado de parentesco y en porcentajes variables que pueden llegar al 90% de la renta fijada al trabajador, ¿no? Cuando muera por accidente laboral, profesional e incluso, ¿no? E incluso, ¿ya? Por deceso común. Ya puede ser, por ejemplo, un ataque cardíaco y demás, ¿no? ¿Ya? Siempre y cuando sus aportes garanticen la sostenibilidad de esos pagos y o viabilicen su acceso, ¿ya? Al fondo solidario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Empezamos a decir que si es que muere un trabajador, está aportando 15 años, ¿no? Puede morir, por ejemplo, por una causa laboral, que eso está dentro de lo que es el Código de Seguridad Social también. Si vos tienes o sea, estás trabajando y pierdes un dedo en el trabajo, ¿ya? El dedo, por ejemplo, todos los deditos, tanto de la derecha como izquierda, tienen diferentes, por ejemplo, indemnizaciones. El brazo, por ejemplo, también. El pulgar, el índice, el medio, ¿no? El meñique, toditos los deditos tiende, por ejemplo, a tener indemnizaciones, ¿no? El brazo derecho, ya el hombro, las partes, o sea, las extremidades inferiores, superiores, todo eso. ¿Entiendes? ¿No? Pero ahora cuando muere, automáticamente ya puede, por ejemplo, los derechos habientes cobrar.
un 90%. Si bien, por ejemplo, ha muerto, ¿ya? El derechohabiente puede solicitar, por ejemplo, la pensión. ¿Qué quiere decir el derechohabiente? Si ha muerto, por ejemplo, el trabajador, su esposa, ¿no? Primeramente su cónyuge. Si no tiene cónyuge, ¿ya? Automáticamente sus hijos. Ahora, si no tiene hijos, su mamá y su papá. Si no tiene mamá y su papá, sus hermanos. Hasta ahí nomás, tercer grado. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, en ese sentido. Bien. Y como último, se crea un fondo colectivo de riesgos con el fin de conceder al rentista el 60% de la pensión fijada cuando tenga un grado de invalidez parcial o total antes de cumplir los 58 años. O sea, tal vez antes de jubilarse, ya ha sufrido, por ejemplo, y está parapléjico, por ejemplo, ¿no? O se ha vuelto paralítico, ¿no? Entonces, automáticamente, ¿ya? Va a haber, por ejemplo, un grado de invalidez, ¿no? Que ellos ya empiezan, por ejemplo, a tratar lo que son con los peritos, o sea, con personas entendidas, por ejemplo, en esa rama, con trabajadores sociales y con lo que son los profesionales médicos, ¿no? Entonces, automáticamente, ya antes de cumplir los 58 años, si tienes alguna invalidez, puedes jubilarte, ¿no? Hasta el 80% si la incapacidad, atiendan, si la incapacidad, ya, es considerada gran invalidez, puede ser, o sea, considerada como paraplegia, 1, ya, y 2, paralítico, ¿no? Gran invalidez, como en el caso de mutilaciones, o sea, tal vez, ¿no? Se ha mutilado, por ejemplo, una extremidad inferior o superior, ¿no? Los grados de invalidez serán analizados desde ópticas motrices, psicológicas ya, y emocionales, ¿no? Entonces, hay un trabajo, por ejemplo, social, ya, que se maneja dentro de lo que es ya este punto. ¿Entiendes? Bien.